Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Me alegra darles una cordial bienvenida a su programa Buenos días, Señor Jesús. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana para buscar a Dios como primera actividad. Como dice el Salmo 92, bueno es anunciar por la mañana tu misericordia y tu verdad en las noches. Si no fuera por la misericordia de Dios, no estaríamos vivos, pero por su gran misericordia, hoy podemos gozar este día. Recuerde que puede llamarnos para pedir el curso de correspondencia a la fe de Jesús. Es completamente gratis. Ahora escuchemos el mensaje que nos trae el pastor. Bienvenidos amigos al estudio del maravilloso mundo de la Biblia. Ahora con el tema el llamamiento de Abraham. Y nuestro versículo clave se encuentra en el libro de Génesis capítulo 12 versículos 1 y 2. Y dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Oremos, por favor. Cuán bondadoso eres, Padre Celestial, al brindarnos un día más de vida sobre esta tierra. Protégenos y permítenos disfrutar de tu compañía en el transcurso del mismo hasta caer la noche. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Después de la dispersión de la Torre de Babel, la idolatría llegó a ser otra vez casi universal y el Señor dejó finalmente que los transgresores empedernidos siguieran sus malos caminos, mientras elegía a Abraham a fin de hacerle depositario de su ley para las futuras generaciones. Abraham se había criado en un ambiente de superstición y paganismo. Aún la familia de su padre, en la cual se había conservado el conocimiento de Dios, estaba cediendo a las seductoras influencias que le rodeaban y servían a dioses extraños, en lugar de servir a Jehová. Pero la verdadera fe no había de extinguirse. Dios ha conservado siempre un remanente para que le sirva. Lo hizo con Adán, Set, Enoc, Matusalén, Noé, y así lo ha hecho de generación tras generación a través de los siglos y milenios de la historia de este mundo. Hasta estos últimos días sigue así, transmitiendo las preciosas revelaciones de su voluntad. Así es que en su tiempo Abraham se convirtió en el heredero de este santo cometido. Por todas partes lo invitaba a la idolatría, pero no en vano. Fiel entre los fieles, incorrupto en medio de la prevaleciente apostasía, se mantuvo firme en la adoración del único Dios verdadero. Nos dice el libro de los Salmos, capítulo 145, versículo 18, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Dios comunicó a Abraham su voluntad y le dio un conocimiento claro de los requerimientos de su ley y de la salvación que alcanzaría mediante Cristo. A Abraham se le dio la promesa muy apreciada por la gente de aquel entonces de que tendría numerosa posteridad y grandeza nacional. Haré de ti, le dijo, una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Génesis 12:2. Además, el heredero de la fe recibió la promesa que para él era la más preciosa de todas, a saber que de su linaje descendería el Redentor del mundo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sin embargo, como condición primordial para su cumplimiento, su fe iba a ser probada. Se le exigiría un sacrificio. El mensaje de Dios a Abraham fue: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre
a la tierra que te mostraré, a fin de que Dios pudiera capacitarlo para su gran obra como depositario de los sagrados oráculos divinos. Abraham debía separarse de los compañeros de su niñez. La influencia de sus parientes y amigos impediría la educación que el Señor intentaba dar a su siervo. Ahora que Abraham estaba en forma especial, unido con el cielo, debía morar entre extraños. Su carácter debía ser peculiar, diferente del de todo el mundo. Ni siquiera podía explicar su manera de obrar para que la entendieran sus amigos. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente y sus motivos y acciones no eran comprendidos por sus parientes idólatras. Así sucede cuando uno acepta los principios bíblicos y los trata de cumplir tal cual los ordena Dios, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. La obediencia incondicional de Abraham es una de las más notables evidencias de fe de toda la Sagrada Escritura. Para él, la fe era la certeza de lo que se esperaba, la convicción de lo que no se ve. Confiando en la divina promesa, sin la menor seguridad externa de su cumplimiento, abandonó su hogar, sus parientes y su tierra nativa, y salió sin saber a dónde iba, fiel a la dirección divina. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. No fue una prueba ligera la que soportó Abraham, ni tampoco era pequeño el sacrificio que se requirió de él. Había fuertes vínculos que lo ataban a su tierra, a sus parientes y a su hogar. Pero no vaciló en obedecer al llamamiento. Nada preguntó en cuanto a la tierra prometida. No averiguó si era fértil y de clima agradable, si los campos ofrecían paisajes hermosos o si habría oportunidad para acumular riquezas. Dios había hablado y su siervo había de obedecer. El lugar más feliz de la tierra para él era donde Dios quería que estuviera. Esto me hace recordar cuando un servidor recibió el llamado a mi primer campo de trabajo al salir del seminario en pleno verano a Hermosillo, Sonora, con una temperatura de 40 grados, sin abanico, teniendo que dormir en un patio y sobre un catre. Eso sí, era vida sin queja absoluta. Muchos continuamos siendo probados como lo fue Abraham. No escuchamos la voz de Dios hablándonos directamente desde el cielo, pero en cambio somos llamados mediante las enseñanzas de su palabra y los acontecimientos de su providencia. Se nos puede pedir que abandonemos una carrera que promete riquezas y honores. Un servidor dejó la carrera de medicina. Se nos puede pedir que dejemos afables y provechosas amistades y que nos separemos de nuestros parientes para entrar en lo que parece ser únicamente un sendero de abnegación, trabajos y sacrificios. No olvidemos que Dios tiene un trabajo para cada uno de nosotros, pero una vida fácil y la influencia de las amistades y los parientes impediría el desarrollo de los rasgos esenciales para su realización. Dios nos llama para que nos apartemos de las influencias y los auxilios humanos y nos hace sentir la necesidad de su ayuda y de depender solamente de Dios para que Él mismo pueda revelarse a cada uno de nosotros. ¿Quién de los que me escuchan, ya sea hombre o mujer, está listo o lista para renunciar a los planes que ha soñado probablemente por muchos años y a las relaciones familiares tan pronto lo llame la providencia divina? ¿Quién como David Livingstone aceptará nuevas obligaciones y entrará en campos inexplorados para hacer la obra de Dios con buena voluntad y firmeza y contar sus pérdidas como ganancia por amor a Cristo? Él o ella que haga esto tendrá la fe de Abraham y compartirá con él el más excelente peso de gloria, con el cual no se pueden comparar las aflicciones del tiempo presente. Oremos, por favor. Cuán agradecidos estamos contigo, Señor Padre Celestial, porque en estos días finales de esta tierra
Cuando Cristo está por aparecer en las nubes de los cielos, tú nos haces un llamado para trabajar en las selvas pavimentadas de nuestras ciudades, a depender de ti en momentos de pruebas y dificultades. Por favor, aumenta nuestra fe para poder avanzar de victoria en victoria de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Lo suplicamos en su sagrado nombre. Amén. Quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar, entonaré allí con fervor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Sí, cual viajero voy, con ansiedad, medroso al ver cerrar la oscuridad. Aún en mi soñar me hará saber que estoy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Y cuando a tu mansión me llevarás, y estrellas, luna y sol yo dejé atrás, gozoso entonaré canción eterna allí, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Hola amiguitas, ¿cómo están hoy? Bien. Qué lindo es verlas otra vez. Hoy les voy a contar una historia de la Biblia acerca de 3 mujeres. Había una época en que faltaba la lluvia y había mucha hambre en la tierra. Entonces, una señora que se llamaba Noemí tenía a su esposo y ellos vivían en una tierra. Como no había comida, no había alimento, decidieron irse más lejos a la tierra de Moab, donde ahí había alimentos y ellos podían tener lo suficiente para su familia. Ellos tenían 2 hijos varones. Entonces se fueron, dejaron a toda su familia en esta tierra donde vivían, se despidieron de todos y se fueron a una tierra que no conocían, a una tierra que estaba lejos. Esta tierra se llamaba Moab. Ahí vivió Noemí con su esposo y sus 2 hijos varones. Crecieron los hijos, pero ¿saben? El esposo de Noemí se murió.
y ella se quedó viuda, se quedó sola con sus 2 hijos varones. Pero ahí tenían alimento y trabajo, extrañaban mucho a su familia que estaba lejos y no podían ir a visitarlos. ¿Ustedes tienen familia lejos de aquí, de McAllen? Sí, ¿verdad? ¿Y la ven seguido? Más o menos. A veces podemos ir a visitarlos. Nosotros tenemos familia en Dallas y está lejos Dallas, por ejemplo. Y nos gusta ir a verlos y siempre los extrañamos y extrañamos a nuestra gente. Bueno, así le pasaba a Noemí con sus 2 hijos. Pero los hijos crecieron, conocieron 2 señoritas de esa tierra con las que se casaron. Estas jovencitas no amaban a Dios, pero aprendieron a conocer a Dios a través de las enseñanzas de Noemí y de sus esposos. Pero saben, pasaron unos pocos años y los muchachos también murieron. Y ahora se quedaron solas Noemí y sus 2 nueras. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Las 3 mujeres se quedaron solas. Noemí estaba muy triste porque ahora ya no estaban sus hijos, no estaba su esposo. Ella extrañaba mucho a su familia, donde habían quedado, y pensó, yo me voy a volver a mi tierra. ¿Qué me voy a quedar haciendo acá? No tiene sentido que me quede en esta tierra donde no conozco a nadie, ya no tengo a mi esposo y no tengo a mis hijos. Me voy a regresar a mi tierra. Y así es que se preparó toda su ropa, acomodó sus cosas y les habló a Ruth y a Orfa y les dijo, ustedes pueden regresar con sus padres y quedarse con ellos. Yo voy a regresar a mi tierra y ustedes se pueden volver con su familia. Y las 2 le dijeron, no, Noemí, queremos acompañarte, queremos ir contigo, queremos hacer todo este viaje e ir a conocer a tu familia. Pero Noemí les dijo, no, ustedes tienen que regresar con los suyos porque no tiene sentido que vengan conmigo. Entonces empezó su camino y se despidió de Orfa. Lloraron, se abrazaron con Noemí, con Ruth, y Orfa se regresó hacia la casa de su familia y de sus padres. Pero Ruth le dijo, Noemí, no me pidas que te deje, no me pidas que te deje, yo quiero ir contigo a donde tú vayas, yo iré. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, yo quiero ir contigo. Entonces Noemí se dio cuenta que Ruth realmente la quería mucho. La quería tanto que estaba dispuesta a dejar a toda su gente, a toda su familia, para irse con ella a un lugar que no conocía. Así que dejó que la acompañara. Y viajaron mucho hasta que llegaron a la tierra de Canaán. Pero no tenían nada para comer, no tenían alimentos, no tenían trabajo, eran 2 mujeres solas. Y ustedes saben que en esa época en Israel había una costumbre. Era la época de segar, de cosechar los granos, de sacar las espigas. Entonces en cada campo la costumbre era que los granos que se caían se quedaban en el suelo y la gente pobre iba y los recogía. Entonces Noemí le dijo, había un campo por ahí cerca que era de un familiar del esposo de Noemí, un hombre que se llamaba Booz. Entonces Noemí le dijo a Ruth, ¿por qué no vas a ese campo y recoges las espigas que están en el piso, en el suelo, y traes para que podamos tener alimento, los granos y las espigas? Y eso fue lo que hizo Ruth. Ruth amaba mucho a Noemí, por eso la siguió hasta ese lugar. Se fue a ese campo y empezó a juntar todos los granos y las espigas que estaban en el suelo. Y ese día se llevó muchos a la casa con Noemí para poder cocinar, para poder hacer el pan y los alimentos. Muchos cereales se llevó ese día. Y así hizo al día siguiente. Uno de esos días, el dueño del campo, Booz, pasó por ahí y vio a una jovencita diferente. Entonces le preguntó a uno de sus siervos, ¿quién era? Él le dijo que era la nuera de Noemí, que había venido con ella desde la tierra de Moab. Entonces Booz habló con Ruth y le dijo que ella podía recoger las espigas todos los días y que si alguna vez tenía sed podía ir a tomar del agua que había en los cántaros donde todos los siervos podían tomar agua. Y ahí empezó a conocerla y a interesarse en ella. Tanto fue así que fueron pasando los días. Ruth volvía a su casa con Noemí cada vez trayendo más granos y trayendo más espigas y de esa manera podían tener para alimentarse.
se querían mucho. Ruth y Noemí se querían mucho, mucho. Entonces, un día, Boaz le propuso casamiento a Ruth y se casaron. Hoy Noemí estaba tan feliz porque Ruth había podido casarse nuevamente. Era una mujer joven y después de unos años tuvieron un niño. Ese niño se llamaba Obed. Y ahora sí que Noemí estaba tan feliz porque era abuela y podía distraerse todos los días con un niñito a quien ella cuidaba, a quien ella atendía, le daba de alimento, y toda la familia volvió a ser feliz nuevamente. Tuvieron ese niño y Ruth fue muy feliz junto con Noemí. ¿Se acuerdan ustedes de esta historia de la Biblia? Sí, ¿verdad? Es una de las historias más lindas que hay en la Biblia y siempre me llamó la atención la forma increíble en que Ruth amaba a su suegra, amaba mucho a su suegra, tanto la quería que no la dejó ir sola a la tierra donde vivía su familia. Quiso ir con ella y no le importó dejar a ella su familia y sus costumbres para ir a una tierra nueva. Esa es una historia que siempre vamos a acordarnos. Hasta la próxima, niños. Espero que la meditación de hoy les acompañe durante todo el día y que nos sintonice mañana nuevamente para otro mensaje de inspiración. Si usted no ha pedido el curso bíblico por correspondencia, La Fe de Jesús, pídalo a nuestros teléfonos y con gusto se lo enviaremos. Los capítulos del año bíblico se encuentran en pantalla. Tome nota para que puedan seguir con su lectura. Gracias por haber pasado estos momentos con nosotros. Les esperamos mañana y que el Señor les bendiga.